Bienvenidas y bienvenidos a Comer, Rezar, Sanar, el podcast donde hablamos de salud en todas las tallas, autocuidado, espiritualidad y alimentación sin culpas. Yo soy Fran. Y yo soy Belu. En este espacio queremos generar conciencia sobre tu relación con el cuerpo y la comida, desde una mirada realista, amorosa y compasiva. Hola, hola. Bienvenidos a este capítulo, que va a ser un capítulo diferente, especial. ¿Por qué? ¡Es el último de esta temporada! Eso es la parte más importante. Se vendrán prontos nuevas temporadas. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero se vienen. Claro, todavía no tenemos fecha definida de estreno, pero de que queremos seguir compartiendo un poquito este espacio con ustedes de conversación, de quizás reflexión, diálogo, va sí o sí. Así que, ¿de qué vamos a seguir? Vamos a seguir. Bueno. Entonces, este capítulo dije al principio que era especial porque no quisimos hacer ningún como tema específico, no vamos a hablar de ningún tema como venía haciendo hasta ahora los capítulos anteriores, sino que quisimos hacer un capítulo como más reflexivo, de cierre, tanto como para nosotras como para ustedes, como ver un poco para atrás cómo fueron los capítulos, contarles un poquito lo que más o menos tenemos planeado para los siguientes. Así que este es un capítulo más reflexivo, más de pausa, de mirar atrás, ver lo que hemos aprendido, cómo hemos avanzado. Y porque, bueno, obviamente esta también es una experiencia nueva para nosotras. Sí, pues cuando empezamos esto yo creo que no teníamos idea de todo lo que íbamos a aprender acá, los temas que iban a salir. Esto también ha sido un espacio de aprendizaje para nosotras, obviamente, de seguir debatiendo ciertos temas, de fortalecer nuestros ideales, nuestras ideas. Así que es heavy todo lo que hemos aprendido y esperamos que obviamente para ustedes también haya sido una temporada de utilidad y que hayan aprendido hartas cositas con nosotras. Así esperamos. Así que bueno, no sé si para empezar este momento reflexivo nos quieres contar un poquito de cómo ha sido tu experiencia o cómo ha sido grabar este podcast, que en verdad, bueno, voy a hablar yo. Este podcast con la Fran, yo creo que lo teníamos como medio en idea hace un montón, como Mucho. que siempre decíamos como ya un podcast y jamás lo hacíamos, pero desde hace mucho, desde que yo estaba en Nueva Zelanda. Y en verdad esto nace por una tontera, es porque nosotras somos muy buenas para hablar por WhatsApp, por audio, nos mandamos audio todo el día de miles de minutos. La Beli va a mandar unos audios de, creo que el más largo que me ha mandado es como de 18 minutos. No, esos no son tan largos. No, estáis loca. Te juro que al Franco le llega uno como de Se 45 segundos y es como, oh, medio audio. Y es como, bueno, mira lo que me manda la Beli. Se muere. Y bueno, y de ahí nace como un poco esto de como tener tanto que hablar de nuestras vidas y de la cotidianeidad, que también siento que podíamos hablar de esto, que es lo que es nuestro tema también, por lo que nosotras conectamos. También coincidentemente es una línea que a las dos nos hace sentido. Entonces creo que se prestaba mucho para que se abrieran estos espacios de conversación fácilmente entre las dos. Y como les decía, dentro de eso en el camino también aprender. Así que ha sido bien útil. Sí, yo creo que al final logramos como poder desarrollarlo después de mucho. Como tú decías, por los audios eternos que nos mandábamos, Marcelo, mi marido, siempre estaba como insistiendo como, ya, tienen que hacer podcast. Me decía, pues sí, es lo mismo que hacen ahora, hablar todo el día. Claro, como... Que las escuchen, por último, conversar. Obviamente que en un podcast es mucho más pauteado, que sigue una línea, pero en verdad somos muy buenas para conversar. Y al final, como que una vez que me vine a Chile, fue como, ya, listo, hagámoslo, llevémoslo a la práctica. Claro, y bueno, obviamente toda esta temporada también ha sido de aprendizaje a nosotras de ver cómo queremos seguir, quizás una próxima temporada. Hemos como ahí pensado si seguir haciéndolo como tan pauteado, como más que de que, o sea, como con ideas tan concretas, o que quizás sea un poquito más relajado, como nosotras hablamos en el día a día, como ir viendo realmente qué es lo que también a ustedes les gusta escuchar. Pues si les gusta escuchar esto como más informativo, o quizás les gustaría, no sé, que contáramos más anécdotas o cosas como relacionadas también a nuestras vidas en torno a este tema, en la medida en que también conversamos de estos temas, como quizás hacerlo un poquito más relajado, aunque yo hoy me despido formal de este capítulo. Bueno, las que no lo están viendo, porque están escuchándolo en Spotify, en YouTube subimos los videos y también los ven en los shorts de Instagram. La Fran está ahí, pero pintada para la cena final. Totalmente. Y bueno, de hecho,
creo que en una como que la tiramos mientras en un capítulo, no lo dijimos al aire, pero como que lo dijimos fuera de aire, como de, ay, podríamos hacer uno como muy relajada en el sillón, como conversando, como de patitas arriba. Sí, chao, con calcetines, en buzo, como... relajada. Chao. Una tacita de té. Estaría buenísimo. Así que bueno, son cosas que estamos ahí también debatiendo para una próxima temporada y estamos abiertas también a escuchar qué es lo que a ustedes les tinca, vos, qué es lo que les gusta escuchar, en qué formato, qué es lo que les acomoda. Obviamente siempre el feedback es muy bienvenido, así que bacán si es que pueden hacerlo. Sí, y bueno, por supuesto, este podcast también nace como desde la premisa de que nos conozcan, porque no podemos negar que esta forma, este enfoque es bastante difícil, que cuesta un poco como que la gente lo entienda, que la gente lo acepte, o muchas veces a las personas les hace sentido, pero después dar el pasito como para realmente hacerse cargo y realmente como involucrarse en este método, como que cuesta mucho. Entonces también creo que lo vimos como una forma de como, bueno, en un podcast podemos hablar de estos temas, que las personas se sienten identificadas, tratar de poner nuestras experiencias para que la gente vea que es algo que a todos nos pasa y que les hiciera más sentido también, que empiecen a conocer un poquito más de este tema. Claro, y muchas veces, no sé, a mí me pasa con los pacientes como uno a uno, que yo los entiendo que esto es muy difícil trabajarlo como sola remando como contra la corriente. Entonces también la instancia de nosotras hacer como comer, rezar, sanar, que no es solo este podcast, sino que son nuestros círculos de mujeres, los talleres, etcétera, es poder unirnos como comunidad y que en el fondo vean que todas somos parte y que podemos remar juntas como por estar un poco mejor. Y esa un poquito también es la intención de todo esto. Así que, nada, queremos seguir haciendo esto por lo lindo que es, en el fondo, como decía y tú, la intención que tenía esto, que no era como ver los alimentos como buenos y malos, o la típica nutrición, como enseñando lo mismo de siempre, que son cosas que obviamente no significa que dejemos de enseñar en nuestros espacios de comunicación con ustedes, pero sí ir un poquito más allá, poder mirar esto de forma un poco más compasiva, más amable y más realista también. Pues. Pero en el fondo entendemos que no es fácil y por eso creamos espacio como para conversarlo, ya ni siquiera quizás tanto trabajarlo, ya el simple hecho de conversarlo y de concientizarlo permite trabajarlo inconscientemente y hacerlo en comunidad. Pues. Creo que eso ayuda un montón y esa era la finalidad de todo esto. Sí, y yo creo sinceramente que para las personas que escucharon este podcast se dieron cuenta de eso, como que lograron sentir y percibir y lograr entender o tener esa conciencia que tú estás diciendo de que las cosas quizás son de otra forma o quizás entendimientos como de anteriores, como, por esto me pasó esto, por esta situación de vida, o darse cuenta de cosas que tenemos tan normalizadas, los comentarios de otras personas. Yo aquí pongo al descubierto a mi mamá, por supuesto, que es súper fan de los capítulos, va todavía un poquito atrasada, pero se pone súper feliz cuando la nombro, me dice, ¡ay, me nombraste! Así que nombrémosla. Nombrémosla. Y al final ella, como que yo he visto que ha hecho como un trabajo igual también con esta... Un análisis. Un análisis de decir, realmente escucho este capítulo a conciencia, porque así me ha dicho, y cada vez que escucho un capítulo me escribe como el comentario en Spotify. Y yo he visto con sus comentarios, y por lo que después, siempre que después escucho un capítulo, como que me habla, uy, escuché este capítulo, y me cuenta algo, reflexiona sobre algo. Entonces yo veo, al menos en ella, y que me imagino que le puede estar pasando a más personas, que han logrado como analizar en verdad el podcast, que les ha llegado de cierta forma, que han logrado como pensar como esto me está pasando por esto o esto me cuesta también, como en verdad me preocupo mucho del físico, quizás por esto y por esta razón, Claro. pero en verdad es algo que tengo que seguir trabajando, ¿cachai? Claro, bacán igual, pues bacán, esos feedbacks son bacanes y bueno, hemos recibido esos comentarios, pues de como algo que nos sorprendió un poco en esto también, es la respuesta que han tenido algunas personas. Nosotros igual estábamos como medias nerviosas de cómo se iban a tomar en el fondo estas temáticas, porque muchas veces, lamentablemente, esta temática es súper criticada, o sea, no esta temática, sino que esta forma de ver en el fondo la vida y la nutrición que es mucho más realista, consciente y todo, pero así todo es muy criticada porque vivimos en un mundo tan sumergido en la cultura de dieta que inevitablemente se presta para que se cuestione, se critique, etcétera.
Entonces para nosotras creo que esta sorpresa como de estas personas que sí tuvieron un grave entendimiento de decir como, claro, por eso me pasa esto, como nunca me había percatado o me había puesto a pensar por qué era así mi relación con la comida, entonces pueden hacer un análisis más profundo, creo que también cumple un poco con lo que nosotros queríamos lograr con esto, como al menos quizás trabajarlo es difícil, pero al menos cuestionártelo, quizás como dejar de normalizar un poco también la otra vereda. Sí, que al final también fue como un poco el camino que quizás nosotras como profesionales también recorrimos, como esto nos empezó a hacer ruido, como investiguemos un poquito más, esto no me gusta, qué otra forma hay de hacer las cosas. Y creo que a las personas que escuchan este podcast y que por supuesto espero que lo sigan escuchando, que siempre tengamos nuevos oyentes, que también les vaya pasando como algo parecido, que en el fondo vayan de a poquito como que les entre ese bichito que les diga como, esto lo voy a seguir intentando, investigando, me hace sentido, me hace ruido esto, y que vayan avanzando y interiorizándose en este enfoque al final. Po. Claro. Y por supuesto que hay capítulos muy buenos que yo creo que tocamos temas súper interesantes. Sí, yo creo que los capítulos como que hablamos un poco de cultura de dieta o los de imagen corporal, son capítulos bien potentes, bien fuertes y buenos de repasar y de quizás de repente volver a escuchar si es necesario. Sí, incluso para nosotros a veces es difícil también conversarlos, porque hay temas que nos llegan de forma personal más que otros, y sobre todo, por ejemplo, los de imagen corporal. Yo me acuerdo que al principio cuando estábamos como un poco armando la temporada, como que tratábamos de decir como ya un tema no tan denso, imagen corporal, no, ya a ver, imagen corporal dejémoslo un poquito para más adelante. Claro. Después, no, ya ahora no, imagen corporal no, porque mejor avancemos un poquito más, que es un tema muy denso. Pero en el fondo también es porque yo creo que a nosotras nos cuesta eso, a nosotros también nos cuesta. Claro, quizás nosotras con la cultura de dieta ya estamos menos familiarizadas y nos es un poco más fácil poder debatir un poco más el tema, pero algo que a uno aún le cuesta es un poco más difícil, claro, porque estás tratando de demostrar cómo es en realidad la cosa, cómo dicen los estudios, cómo funciona, cómo realmente la imagen corporal se puede ver de otra manera, pero en el día a día igual es difícil de repente ponerlo en práctica. Entonces, claro, de repente tratamos de evitar un poquito esos temas que a nosotras también nos cuestan y en eso ser súper honesta y ser súper transparente con ustedes. O sea, si a ustedes también les cuesta, sepan que eso es normal. A nosotras también nos cuesta. Pero eso no significa que dejamos que eso nos consuma o que afecte nuestra relación con la comida o que afecte en las cosas que estamos dispuestas a hacer en nuestra vida. No nos va a limitar ni a ir a un viaje, ni a sacarnos una foto, ni a nada, porque en el fondo tenemos que atravesar esa incomodidad. Sí, y al final también cuando estábamos haciendo, armando siempre cada capítulo, cada semana armando los capítulos, también nos pasaba que al armarlo era como, ay, creo que este tema me cuesta más que este otro, creo que no, me había olvidado de esta sensación, por ejemplo, no sé, por ejemplo, algún capítulo de como la culpa al comer, de repente quizás uno lo olvida tanto que dice, después estamos haciendo el capítulo y decimos como, ay, ¿verdad? Que tenías con culpa al comer, como que Claro. nos hacía darnos cuenta también de eso. ¿Verdad que existía la culpa al comer? Sí. O que hay personas que realmente viven una tortura en su día a día y como uno no lo vive, de repente también como que omite un poco que eso es una realidad y que al final tranquilas en ese proceso porque todas las personas tienen tiempos distintos, sus propios ritmos, acá no hay reglas, no hay un solo camino correcto y eso es también lo que tratamos de mostrarles en este camino, que cada una tiene sus tiempos y eso no tiene nada de malo, o sea, no porque nosotras quizás no sintamos culpa al comer, ustedes terminando de escuchar esta temporada tienen que dejar de sentir culpa al comer, por supuesto que no, pero en el fondo quizás sí empezar a cuestionarse un poco más y si aún siguen sintiendo culpa al comer, formar parte de los círculos, tomar un taller, porque en el fondo para eso están, para poder ir caminando en eso que también nosotras hemos caminado para dejar esa culpa o el tema que sea que en el fondo a ti te perturbe hoy en día. Claro, yo creo que de lo que yo personalmente espero que a la gente le haya quedado de toda esta temporada es que todo este proceso es un camino, es un trabajo constante, que no es un llegar a la meta, creo que lo dije en algún capítulo, como lo importante no es simplemente ponerse la meta y como llegué ahí y ya,
sino como disfrutar ese camino porque es largo, la verdad. No es un proceso que hoy día, como decía la Fran, y terminé de escuchar este capítulo o terminé de escuchar esta temporada y como que eso está resuelto, porque es un trabajo de meses, de años, que van involucrando diferentes aristas. Y quizás es un trabajo para toda la vida. Exacto. Y eso está bien. En el fondo, es como cuando, claro, como estamos tan acostumbrados al tema de la dieta y que en el fondo como que voy, obtengo un resultado y espero mantener eso por el resto de mi vida, cosa que yo creo que la mayoría que nos está escuchando aquí ya ha hecho una dieta saben que eso no es así, porque si las dietas realmente resultaran, ¿por qué irían buscando hacer una nueva si no dio resultado a la primera? Pero en el fondo, este camino va mucho más allá, pues como decía, y tú no es llegar a una meta, sino que es un construirte, un conocerte día a día, ver cómo en las diferentes situaciones en las que uno va evolucionando en su vida también repercuten en todas estas áreas, o sea, vamos atravesando diferentes etapas, al principio somos adolescentes, quizás estamos conociendo nuestros primeros amores, eso, no sé, repercute en algunas cosas y en algunas áreas de nuestra vida, quizás más grande, no sé, nos vamos a vivir solas, aprendemos como a ver cómo voy a manejar yo mi cocina, sé cocinar, me gusta cocinar o no, cómo en el fondo me voy a relacionar también como, por ejemplo, con la cocina a la hora de salir de la casa de mis padres, o no sé, quizás soy mamá el día de mañana, cómo me siento en mi embarazo. Entonces, la vida va mutando y con eso también va mudando tu relación con tu cuerpo, con la comida. Y lo importante es en el fondo tener las herramientas para poder atravesar todos esos momentos de una manera positiva, como con autocuidado, con compasión, con amor y no como rechazando esas etapas, porque al final el día de mañana cuando sea una anciana y esté al borde de la muerte, qué arrepentimiento más grande haber perdido la vida y no haber disfrutado todas esas etapas solo por pensar en que no era lo suficientemente delgada o quizás un día no comí tan sano, entre comillas. Entonces al final creo que también invita un poco a eso, pues como a cuestionarnos más allá. Sí, yo creo que ese punto en verdad es muy bonito lo que tocaste, Fran. No, pero es verdad, como que creo que como que este aprendizaje es de toda la vida y es importante darse cuenta de que la vida es mutable, porque de repente quizás podemos estar trabajando algún tema como de imagen corporal o mi relación con la comida. Y quizás creo que lo tengo resuelto, quizás digo como ya listo, ya no tengo culpa al comer, como intuitivamente, como hasta que quedo saciada, no sé, o en relación a mi cuerpo, me siento bien, no dejo que los comentarios de los demás me afecten, pongo límites, y de repente pasa cualquier situación de la vida que en verdad es completamente normal, tal como tú dices. Me fui a la casa de mis padres, o cambié de pareja, cambié de trabajo y me afectó de alguna forma, o fui mamá y afectó mi cuerpo, o no sé si pasé de la casa de mi padre a vivir con mi pareja y de la nada terminé con mi pareja y ahora vivo sola y toda mi alimentación cambió. En verdad, en la vida pasan miles de cosas y que quizás ahí uno puede pensar como esto que lo tenía, comillas, resuelto, como que de repente se fue a la mierda. Y no es así, porque es un trabajo constante. Y cuando pasan esos momentos en los que creemos que todo se fue a la vez, es cuando más necesitamos seguir siendo resilientes y decir como, esto lo tengo que seguir trabajando. Claro, obvio. Entonces creo que ahí está la clave, saber que esto no es una meta, que no eres más bacán porque lo lograste más que la vecina, sino que en el fondo te estás conociendo cada día más y siempre la vida te va a poner desafíos, pero lo importante es saber atravesarlos como desde la vereda correcta. Exacto. Bueno, y ahora, ¿qué nos quedará por descubrir? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Aquí, Yo creo aquí que son como las papitas. aquí yo creo que nos queda mucho por descubrir todavía. Si bien tocamos los temas de forma general, porque tratamos de abarcar de todo un poquito, ¿no? Nosotras, como dice al principio del podcast, hablamos de autocuidado, hablamos de alimentación, hablamos de espiritualidad también, y tratamos de tocar un poquito de todos estos temas, pero obviamente siempre uno puede profundizar más y más, o pueden aparecer nuevas cosas. Así que bueno, vamos aquí a hacer algunos spoilers de algunos temas que quizás nos gustaría, no es que los tengamos como ya diseñados, la segunda temporada, por eso no tiene fecha, aún no está escrita, pero sí queremos darles algunas ideas que nos surgen a nosotras y también dar este espacio para que, ojalá, obviamente, si es que ustedes tienen temas que les gustaría escuchar, por favor comenten, por favor háganos ese favor como de darnos el feedback de qué les gustaría escuchar, de qué les gustaría que habláramos, porque obviamente para eso hacemos esto, como para ustedes. Entonces, lo que ustedes quieran es lo que a nosotros más nos importa. Pero bueno, acá les vamos a ir contando un poquito primero lo que a nosotras se nos ocurre hablar. Exacto. Bueno, tal como tú decías, por al final esto todavía son ideas, es como una lluvia de ideas que hicimos con la Fran de posibles temas que por ahora van a ser muy generales porque no hemos determinado exactamente cuáles serán.
pero siempre estamos abiertas a que nos digan, por favor, qué es lo que les interesa escuchar. Y creo que nos merecemos también con la Fran un descanso. No sabemos cuándo, pero obviamente esperamos que esto no sea en mucho tiempo más. No, lo dudo. Pero porque nos gusta hacerlo. Sí, lo pasamos pero bien. Igual. obviamente también es un trabajo. O sea, estamos todas las semanas armando los capítulos, grabando, porque al final igual nos pusimos. Al principio habíamos empezado como, hagamos esto 2 veces a la semana. Y después nos recibimos algunos comentarios de como, pucha, no, está muy bueno, queremos escuchar más. Dijimos, bueno, por ser la primera temporada, grabemos todas las semanas. No sé si eso va a cambiar para la segunda temporada. Claro, porque grabar todas las semanas, piensen ustedes que igual involucra harta pega. Y al principio, claro, nuestra idea era subir capítulos cada 2 semanas, cosa de grabar semana por medio. Pero bueno, las cosas fueron variando y quién sabe lo que pasará, quizás para la segunda temporada queremos darnos un poquito más de espacio, o quizás estamos tan motivadas y ustedes también nos reciben tan bien que eso también nos motiva a querer ir grabando. Así que estamos abiertas a todo. Por eso yo digo, acá por favor que los comentarios exploten en este capítulo porque queremos escucharlas. Sí, bueno, y como primera temática que obviamente queremos profundizar porque encontramos que es un tema muy importante, crucial, sobre todo en la vida de las mujeres, es más herramientas para mejorar la imagen corporal o para trabajar la imagen corporal. Y ahí, en esa temática, abarcaríamos, por ejemplo, quizás temáticas más específicas, como en la primera temporada fue una temática más general de los temas. Por supuesto que trabajamos un montón de cosas, dimos un montón de tips y cosas, pero quizás en esta segunda temporada podemos abarcar temas mucho más específicos de cada área, como por ejemplo, no sé, un capítulo de trabajar consciente frente al espejo y que quizás el capítulo sea solo de eso, más que de imagen corporal, porque en la primera temporada cuando trabajábamos imagen corporal, primero especificábamos qué es la imagen corporal, cuáles son las aristas de la imagen corporal, claro. Y quizás ya en esta segunda temporada ir más como al callo, al hueso, de decir cómo trabajamos, qué herramientas tengo con la imagen corporal. Claro, incluso pueden haber capítulos en los que hagamos ejercicio. Por ejemplo, un ejercicio, como decía tú, de la imagen corporal en relación al espejo. Entonces, que ustedes cuando estén escuchando ese capítulo puedan poner ese ejercicio en práctica, hacerlo en la medida en la que nos escuchan, quizás hacer algunas meditaciones. Así que ahí vamos a ir viendo cómo se desarrollan esas nuevas herramientas. Así es. Bueno, segundo tema, cómo la sociedad sigue perpetuando esta famosa cultura de dieta y cómo nos podemos resistir. Yo creo que de cultura de dieta igual hablamos harto, pero creo que es importante como seguir generando estos recursos para poder resistirnos, como realmente desde la conciencia, porque lamentablemente la cultura de dieta no se va a ir, pero sí poder en el fondo aprender a detectar estos mensajes dañinos, cómo poner límites, cómo armar una buena red de apoyo, o cómo construir en el fondo como un entorno más amoroso en torno a estos temas, poder distinguir de repente cuando las cosas disfrazadas de hábitos saludables en realidad son cultura de dieta. ¿Qué pasa con las redes sociales, con la televisión, con los mensajes que escucho de repente súper en el inconsciente? Yo que tengo la cultura de dieta como bien estudiada, me doy cuenta al tiro en cosas que escucho. Pero de repente hay gente que no y que se normalizan cosas que uno escucha en la tele, cosas que uno escucha en las redes. Así que creo que seguir hablando de cultura de dieta es más que necesario siempre. Porque lamentablemente está tan normalizada que la única forma de dejar de normalizarla es darle y darle y darle hasta realmente hacernos conscientes de lo dañina que es. Claro, podríamos hacer como un capítulo aquí, ya se me acaba. Analizando las redes sociales. Me encanta. Está bueno. Me encanta, pucha, pero no queremos funar a nadie, pero... No, pero quizás sin dar nombres, pero yo creo que hay un montón de cosas que uno puede analizar totalmente en detalle. Ay, me encantó. De decir como, bueno, a ver, ¿qué dijo? Que no nombres ni nada, pero ¿qué se está diciendo? Justo ahora, de hecho, hace creo estos últimos 2 días, he estado viendo como varios nutricionistas que han estado como hablando de una nueva dieta. Y que era, ¿Cuál? Sí, no la he escuchado. Era una que era de, no sé... no demos ideas, ¿ah? Pucha, ya, ¿qué digo para no dar ideas? No, pero ya, bueno, dilo. Ustedes no caigan en esto, son puras tonteras. No, igual no voy a decir el nombre de la dieta, pero era una dieta que era muy hipocalórica. Yeah. Que era de, no sé, 1300 calorías. ¿Y cuál es la finalidad de eso? Bajar de peso rápidamente, pero lo vendían como algo... Como que era estándar. Saludable, estándar para X personas, ¿cachai? Pero como un estándar para todo el mundo, porque las nutricionistas venden este papel de que te hacen planes personalizados. Entonces, no, pero es que no era de una nutricionista. Solo que las nutricionistas estaban hablando
de que eso no era nada saludable, de ya, qué como... riesgos podía... perfecto, que estaban debatiendo. Estaban Bien, debatiendo. colegas, bien. Claro, obviamente las colegas de nuestro enfoque. Ya. Después de este capítulo me vaya a tener que contar más de esto. Y ahí veremos cómo se los traspasamos a ustedes sin hacer daño. Claro, pero bueno, creo que sería un tema interesante de analizar las redes Buenísimo, sociales totalmente. o las revistas. Quizás podemos hacer algo como relacionado a la historia, cómo eso ha ido mutando. Yo he visto, me acuerdo que cuando estaba estudiando psiconutrición, nos hicieron hacer un trabajo como de alguna temática en particular y yo elegí como de los mensajes a lo largo de la historia. Y encontré muy heavy miles de mensajes como, no sé, de los 60, de los 70, como muy para el cuerpo, a la mujer, cómo tenía que ser, como mensajes muy heavy, en verdad. Creo que estaría bueno e interesante hacer un análisis como profundo de eso. Una ideita, ¿no? Me encantó, me encantó. Bueno, como tercer tema, creo que no lo tratamos en esta temporada, que es como hablar, lo nombramos, sí, dijimos en algunas partes como hay que disfrutar el ejercicio, ahora lo digo, enfocado en el fondo temáticas relacionadas al ejercicio específicamente. Creo que está bueno tocarlo, cómo podemos disfrutar, quizás dar más tips, cómo encontrar ese ejercicio, quizás podemos dar ideas, podemos nombrar algunas cosas que hacer. Creo que estaría bueno profundizar en Sí, ese aparte tema. que igual el ejercicio es un tema bien complejo, porque, por ejemplo, yo recibí ahí un feedback de cuando escuché el primer capítulo, una persona ahí conocida de nosotras, bueno, más conocida mía en realidad, me dijo, oye, ¿por qué no hacen un capítulo como de alimentación más consciente para deportistas, etcétera? Y me pareció una muy buena idea, pero a la vez es un tema bien complejo, porque en el fondo, obviamente, las personas que hacen deportes muy extremos, como es el caso de la Maca, que entrena pero así full a morir, obviamente igual tiene una necesidad mínima de consumir, pero es importante saber que tú igual, si es que en el fondo no estás tan internalizada en la cultura de dieta, vas a saber responder esas señales de tu cuerpo, porque tu cuerpo te lo va a pedir, o sea, te va a dar hambre. Lo importante en el fondo es no negar, como escuchar a esa señal. Pero obviamente igual es un tema complejo, porque en el deporte, obviamente, si me va a correr una maratón, etcétera, como que uno siempre espera como una recomendación de qué comer para eso. Entonces, creo que es un tema que podríamos tocar y abordar. Obviamente, lo tenemos que desarrollar bien para poder entregárselos a ustedes de la manera correcta. Pero poder, por ejemplo, ver en competencias, en cosas más extremas, cómo poder llevar una alimentación más consciente, cómo se podría hacer, cosa que tenemos que diseñar para, como insisto, traspasárselas a ustedes con el mensaje adecuado. Claro, nosotros tenemos como de hecho una guía que les mandamos a los pacientes que elaboramos juntas, como todos los materiales que hacemos, que habla como de cómo llevar un poco la alimentación intuitiva en el deporte, pero igual está enfocado como a la persona que hace ejercicio más que el deportista como tal. Claro, pues como el deporte del día a día, como nada tan extenuante, pero no sé, la Maca me preguntaba porque claro, ella se corre una maratón de, no sé, ni siquiera una maratón, ¿cómo se llaman estas cosas cuando vaya a correr a la montaña? Ay, se me olvidó el nombre. ¿Un trail running? Se hizo un trail running como de 60 kilómetros. Claro. Entonces, claro, obviamente ahí las necesidades, bueno, un aplauso a la Maca, si es que no está escuchando, pero ahí las necesidades podrían variar. Entonces, es un buen tema, creo que también es algo que se viene para las próximas temporadas. Bueno, un tema que nos encanta a las dos, que tiene que ver con la espiritualidad y cómo alimentarnos como desde otro enfoque y cómo el comer puede también ser una práctica más espiritual, también lo podríamos llevar como a esa área, no desde la perfección ni la parte como moral, sino desde realmente la conexión con nuestros cuerpos. Y obviamente por eso nos llamamos como rezar sanar, o sea, como en la parte de rezar tiene que ver con eso, no tiene que ver con que recemos a un Dios ni a lo que nosotras creamos, no, tiene que ver como con conectar contigo, con irte para adentro, con ver tu historia, con tratar de reconocer por qué nacen ciertas emociones, ciertas cosas, y por eso también nos gusta hablar tanto de espiritualidad, porque creo que en este proceso de sanar tu relación con el cuerpo y la comida, también tiene mucho que ver con conocerte, y conocerte desde la espiritualidad creo que es algo muy bonito, como capítulos que hablamos de la gratitud, capítulos que hablamos también de las terapias complementarias, que son cosas que nosotros hemos puesto en práctica y que nos han resultado un montón. Así que también queremos seguir, obviamente, abordando esos temas. Si a ustedes les gusta, también, obviamente, déjennos aquí en los comentarios qué temas les gustan relacionados a esto para poder desarrollarlo también. Claro, y eso que yo encuentro que hemos sido bastante centradas en el tema de la espiritualidad, No nos porque, hemos ido en la no, bola. porque nos podríamos poner bien loquitas. Claro, pero bueno, queremos saber qué es lo que a ustedes también les gusta escuchar de Sí, esto. y eso No que digan, ustedes que están cagando por el resto.
Y eso que en YouTube los capítulos de espiritualidad son los que les ha ido mejor. Así que gente de YouTube también nos pueden comentar. A ustedes les digo. A la cámara, estamos viendo la cámara. Gente de YouTube nos pueden decir también qué temas de espiritualidad les gustan, así para que nos dejen los comentarios también. Claro, a ver qué tal loquita nos ponemos, porque nos podemos poner loquitos. Obvio que sí. Y bueno, otro de los temas que tenemos pensado tratar, conversar, es acerca de, que tiene que ver con la imagen corporal, del duelo de ese cuerpo ideal, que yo creo que es súper importante y hay muchas teorías o hay muchos estudios también que han hablado de esto, de trabajar un poco el desprenderte de esa imagen corporal, ese cuerpo soñado que tú tienes en tu cabeza y trabajarlo como a través de un duelo. Obviamente nosotras no somos psicólogas, pero podemos dar muchas directrices sobre este tema. Y creo que estaría bueno trabajarlo, podemos dar algunas, obviamente, ejercicios, formas de trabajar y más que nada también el traerlo a colación para que sean conscientes de ello. Hablarle un poquito de esas etapas por las que uno atraviesa, porque es heavy que se parece a un duelo, como... Totalmente. Es como dejar ir ese cuerpo soñado que yo tengo en mi cabeza. Creo que en verdad es un proceso de que uno pasa por la negación, por la no aceptación en el fondo de ese cuerpo, por la rabia, por la pena. Así que en verdad es un buen tema. Buenísimo tema. Siempre todo imagen corporal es tremendo tema que a nosotros nos sirve un montón, como les dijimos, porque la imagen corporal es algo que para mí se trabaja toda la vida. Y bueno, nuestra última aquí ideita que teníamos también es hablar un poquito de la nutrición consciente en los niños, que esto fue petición de algunas mamis por ahí, que nos decían, pucha, me cuesta tanto poner esto en práctica en mí que no sé cómo hacerlo en mi hijo. Y al final, claro, este punto es súper importante porque muchos de los vínculos que tenemos con la comida nacen en la infancia. Y eso nace por comentarios que me hacían mis padres, por de repente conductas súper como sanas dentro de, como según los padres, que es como el hecho de quizás reforzar como ciertas comidas como premio y todas esas cosas que uno hace como desde el amor, etcétera, tienen sus repercusiones en el futuro. O como la sensación de que te tienes que comer todo para poder comer esta cosa, como que el postre fuera una recompensa, o poder hacer alguna actividad es una recompensa de como yo como o no como, dándole este valor moral. Y de repente es súper inconsciente. Y al final, mamás, como tranquilas, o sea, es normal que sea algo difícil si es que a nosotras como crecimos con eso también. Pero lo importante es identificarlo y no querer transmitirle lo que hoy como adultas sentimos a nuestros niños. Así que creo que es un tema bonito igual también de tratar para ayudar a algunas mamis ahí con algunos tips para poder manejar esta alimentación consciente con sus hijos. Sí, yo creo que ese es temazo, la verdad. Yo, en este tema, obviamente uno tiene conocimientos, pero yo no soy experta en esta alimentación consciente en niños, así que igual tenemos por ahí la inquietud de ver si tenemos invitados en la próxima temporada. No lo habíamos dicho, porque estamos igual viendo cómo sería la logística de todo eso. Claro. Porque en el fondo nosotros vivimos en Puerto Varas y nosotros hacemos esto, o sea, nos estamos grabando con diferentes cámaras. Claro, entonces, tenemos un estudio aquí, chicos. Claro, o sea, estamos tratando de ver cómo lo hacemos para, en el fondo, grabar si la persona no es de Puerto Varas. Claro, así que bueno, si alguna persona aquí profesional nos está escuchando y le interesaría quizás como trabajar alguno de sus temas con nosotras, obviamente centrado en lo que hemos hablado, déjenos también aquí un comentario para poder en el fondo quizás contactarla, ver si se nos ocurre alguna dinámica de cómo lo podríamos hacer, porque obviamente creo que es súper enriquecedor poder también escuchar otras profesionales y darle un poquito más de movimiento a esto también como con gente con más expertise en diferentes áreas. Porque también nosotras, claro, no somos expertas en niños, siempre trabajamos con adultos. Y tampoco somos madres, que yo creo que eso es un punto fundamental también. Así que... Sí, de hecho, hasta a mí me pasa de repente que trato de pensar, imaginándome yo... ¿Cómo serías como mamá? Claro, cómo sería como mamá. Y en el fondo también preocupándome como de la nutrición. Y de repente como que he leído información. Bueno, esto quizás estamos spoileando, pero bueno, así es este capítulo, medio como... Random. Medio random, claro. Bueno, leí información y que decía como, no sé, a los niños hay que ofrecerle de todo tipo de alimentos, como por igual. Y de hecho vi una idea que era como
que en verdad no sé, quizás si hay una nutricionista infantil que sea de alimentación más intuitiva y consciente, quizás va a decir, quizás la Belén está hablando cualquier estupidez. Lo siento si estoy hablando cualquier estupidez. Pero bueno, estoy hablando como una persona cualquiera en este momento, que vio que había que ponerle a los niños, por ejemplo, en la mesa, no sé, de todo tipo de alimentos y que el niño escogiera lo que quería comer. Y de repente como que igual yo se me viene ese pensamiento más cuadrado de decir, pero ¿cómo le voy a ofrecer como todos los tipos de alimentos? Porque cómo trabajo como la nutrición física de nutrientes en el fondo, y que el niño no esté escogiendo, porque mi mente al tiro dice como, el niño va a ir a coger la golosina todo el tiempo. Claro. Entonces de repente ahí siento que falta alguien que venga con su expertise y nos enseñe también, porque como decíamos, no somos expertas en niños. Claro, pero quizás también porque tenía esa imagen de niña que tuvo esa restricción. Entonces, Claro. como tiene esa restricción, la golosina es lo que más deseas, pero de repente cuando esa restricción no la tienes en ni una etapa de tu vida, quizás se actúa no diferente. Es lo que más quieres. Exacto, por eso me gustaría hablar con alguien. Estaría bueno. Así que bueno, preguntas que quedan aquí abiertas para los comentarios de YouTube, de Apple Podcast, de Spotify, de Instagram, etcétera. ¿Qué temas les gustaría escuchar en la siguiente temporada? ¿Qué profesionales nos ofrecen también temáticas y quieren quizás participar con nosotras? Insistimos, ahí tenemos que ver bien el tema de la logística, cómo lo vamos a hacer, porque nosotros nos estamos grabando aquí en vivo, entonces cómo hacerlo con alguien a distancia, a menos que sea alguna profesional de Puerto Varas. Así que bueno, les dejo ahí el espacio abierto para que nos puedan comentar qué es lo que les gustaría escuchar o a quién le gustaría participar y con qué aportaría para una segunda temporada. Sí, bueno, así que yo creo que hasta aquí más o menos llegamos en este capítulo tan especial, random, hablando de quizás cualquier cosa. Pero bueno, así salió, más natural. Así que espero que les haya gustado, que hayan disfrutado también esta primera temporada, que por supuesto nos sigan escuchando en la segunda que se va a venir pronto y que sigan atentas a nuestras redes, que siempre estamos publicando ahí cosas. Bueno, hay un tema que quizás no mencionamos. No sabíamos si mencionarlo tampoco. No sabíamos si mencionarlo, pero obviamente... Esto fue la semana pasada. Sí. Bueno, ya estábamos cerrando el capítulo y bueno, aquí vamos de nuevo. Así somos. Secas para hablar. Bueno, tuvimos un círculo la semana pasada, quisimos hacerlo gratuito, más que nada para también que la gente supiera de qué se trataba. Era obviamente un círculo dirigido hacia mujeres, porque así son nuestros círculos. Era más que nada para darles el espacio gratuito a que nos puedan conocer y ver si conectan también con el mensaje que les queremos dar, porque nuestro círculo, la idea principal, como lo dijimos en algunos capítulos más atrás, es un círculo con un aporte que en verdad, como decía tú, era como más significativo, era como simbólico, en verdad, porque era un precio bastante bajo para el trabajo que hay detrás, el mensaje que les queríamos entregar en esos círculos. Pero como también veíamos que de repente quizás, no sé, les costaba un poco tomar esa iniciativa, decidimos hacer un círculo gratis, quizás para darles el espacio para conocernos gratuitamente, sin ningún tipo de compromiso de nada. Claro, bueno, y se inscribieron personas, tuvimos como una recepción, tuvimos varias clientas o personas, mujeres que quisieron inscribirse, pero llegado el día... Les mandamos correo, obviamente, con toda la información, después recordatorio pidiendo confirmación, etc. Exacto. Y llegado el día, sí, al final solo se conectó una persona, no vamos a decir nadie, porque se conectó una persona, pero que se tenía que ir a la mitad en el fondo de la reunión. Y era una amiga, además, lo vamos a decir. Vanesita, esto es para ti, gracias por el apoyo. Pero... La mejor. Pero bueno, obviamente... nos contuvo en un momento porque igual fue un poco triste, obviamente. O sea, imagínense estar ahí como con todo preparado en la mesa, nosotros con nuestro tecito, como esperándolas para poder como debatir temas tan bonitos y que nadie se conecte, bueno, fuera de la Vanesita, que fue como un apoyo. Igual es fome, obviamente. Quizás yo tampoco me lo tomé tan personal. No me dio tanta pena, la verdad, porque sentí que era algo que es un riesgo que puede pasar, sobre todo cuando uno no es tan conocida, quizás nuestro Instagram tiene poquitos seguidores aún, quizás mucha gente no conoce de Comer, Rezar, Sanar, pero eso no quita que no sea fome, pues, obviamente. Sí, además que también es como un poco quizás la decepción que habían personas inscritas y que después, obviamente, ahí de repente teníamos como una dualidad, como
el ofrecer algo gratis también es como un arma de doble filo, porque quizás las personas no sienten ese compromiso de decir, pucha, pagué por esto, así que tengo que conectarme. Quizás se les presentaron un montón de cosas durante el día, bueno, solo una nos habló previo a la reunión, que nos dijo como, pucha, no puedo, considéreme para las próximas, y se agradece. Pero igual fue triste y lo queríamos igual traer a colación en este capítulo, como para que también nos den sus ideas de si les gustan estas cosas, que nos comenten si les parece los círculos, si les llama la atención, como que tengamos un poquito como de feedback en cuanto a eso. Sí, nos Porque bueno, las interesa. redes sociales es difícil, son difíciles la verdad. Trabajar en esto y estar ahí pendientes todo el tiempo es difícil. No lo vamos a negar, así que aquí no vamos a romantizar nada. Y bueno, en eso estamos y le seguimos dando en el fondo. Claro, a nosotros nos gusta, por último ya, por amor al arte, para la que nos escuche, quizás les haga un poquito de sentido y a lo lejos quizás algo le quede de lo que estamos hablando, ya con eso nos damos por pagada. Pero obviamente siempre es bueno tener un feedback de quizás qué es lo que ustedes esperan. Quizás no esperan un círculo de mujeres, quizás les gustaría otra cosa, quizás les gustarían instancias presenciales, quizás les gustaría, no sé, no tengo idea. En el fondo nos gustaría saber también como qué ustedes sienten que les serviría para realmente poder empezar a sanar la relación con su cuerpo, con la comida, conectar con nosotras también. Así que, nada, ojalá que de este capítulo de verdad salgan como hartos comentarios como de feedback de qué es lo que quieren, porque al final para eso hacemos esto. Lo hacemos para ustedes. También para nosotras porque lo pasamos bien, nos divertimos, etcétera. Pero esto es principalmente para ayudarlas a ustedes. Entonces, obviamente, saber qué es lo que ustedes necesitan, para nosotros es lo más importante. Claro. Pero bueno, ahora sí que sí, vamos a cerrar el capítulo. Ahora sí que sí. Así que nos despedimos de esta primera temporada con mucha emoción y esperamos que nos sigan escuchando en la próxima porque se viene una próxima, sin duda. Gracias por escucharnos como siempre. ¡Chao! Chao, chao.